Siempre se nos ha hecho creer que la familia representa un refugio seguro, pero en mi caso fue la mentira más cruel que tuve que soportar. Todo comenzó en ese cuarto infantil lleno de muñecas y dibujos hechos por mi hermano, donde sufrí un daño tan abominable que incluso al más depravado le costaría imaginarlo. Mi padre jamás vio error alguno en lo que hacía su hijo, incluso hoy, con mis 73 años. Todavía retumba en mi mente esa voz áspera negando lo que viví. Siempre decía que yo inventaba cosas, menos el embarazo a los 14 años, claro está. Me llamo Jessica Randall, aunque muchos me conocen solo como señorita Jessica. Vine al mundo en 1951, en Oakville, Tennessee, una época en la que a las niñas se les exigía silencio, obediencia y una eterna gratitud. Ahora, sentada en el porche de mi casa humilde pero digna, en esta sofocante tarde de julio, he decidido abrir mi historia al mundo. Sé que lo que contaré no será fácil de oír, no es una historia para endulzar el oído, sino una que provoca rechazo y ganas de mirar hacia otro lado. Pero siento que debo compartirla, porque sé que hay muchas niñas pasando por lo mismo, creyendo erróneamente que están solas en su dolor. Si tú eres una de ellas, deja tu ubicación en los comentarios, me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Y si puedes, apóyame con un me gusta y suscribiéndote al canal. Cada gesto me da fuerza para seguir hablando de lo que muchos prefieren callar. Aún tengo grabado en la memoria el día que comprendí la podredumbre emocional que reinaba en mi hogar. Recuerdo estar jugando en el jardín con apenas 7 años cuando escuché los gritos de mi padre saliendo de la cocina. Esa clase de explosiones eran frecuentes, pero esa vez algo fue distinto. Marta, deja de consentir a esa niña, bramó él. Aquí mandamos Tony y yo. Tony, mi hermano mayor, me llevaba 5 años y desde pequeño se destacaba por su altura, cabello oscuro y unos ojos verdes que desentonaban con los marrones del resto de la familia. Los vecinos no dejaban de comentar su belleza peculiar y muchos predecían que rompería muchos corazones. Lo que nadie imaginaba era que el primero que partiría sería el mío. Mi padre, John Randall, parecía sacado de otro siglo, con creencias que oprimían a cualquiera que no fuera un hombre. Para él, las mujeres estaban para servir, los hombres no lloraban, y un hijo varón valía más que una decena de hijas. Trabajaba en una planta nuclear, aunque nunca supe con certeza qué hacía allí. Solía llegar a casa con olor a alcohol y cigarro, y según su humor, pasaba de ignorarme por completo a volverse un peligro del que era mejor esconderse. Mi madre, Marta Randall, parecía todo lo contrario, pequeña, de moño apretado y manos ásperas por lavar ropa ajena para poder sostenernos. Una mujer buena, que trataba de cuidarme como podía, pero que jamás logró enfrentarse al poder que mi padre ejercía en casa. Calla, ya se le pasará, me susurraba cada vez que él se enfurecía, tratando de apaciguar lo incontrolable. Vivíamos en una casita de 3 cuartos, la sala servía para todo y Tony y yo compartíamos una habitación al fondo. De pequeña me llevaba bien con mi hermano, me enseñó a trepar árboles, a pescar en el arroyo y hasta a silbar. Pero al crecer, esa relación comenzó a mutar en algo que no entendía y que me hacía sentir cada vez más incómoda. Empezó con roces que parecían inocentes, miradas que no sabía interpretar, y abrazos que duraban demasiado. Yo pensaba que era normal que un hermano quisiera dormir en la cama de su hermana cuando tenía la suya justo al lado. Mi madre a veces lo encontraba conmigo en la cama y le decía que se fuera a su cuarto, pero él siempre tenía una excusa: los truenos, el frío, la nostalgia. Mi padre, por el contrario, lo veía como una muestra de cariño familiar. Mira cómo se quieren, decía orgulloso, dándole una palmada en la espalda a Tony. Para él, Tony era el hijo perfecto, jugaba al béisbol, bebía con él, decía palabrotas como él. Eran cómplices, inseparables. Yo, en cambio, era un error, la hija que nació cuando querían otro varón. Nunca se molestó en ocultar su desprecio hacia mí, incluso frente a otros decía que fui un accidente, pero que era voluntad divina. La primera señal alarmante ocurrió un domingo de Pascua. Tenía 9 años y llevaba un vestido amarillo que mi madre había cosido con sus manos. Había familiares por todas partes y los elogios sobre cómo me había convertido en señorita eran constantes. Todo parecía típico, hasta que vi la cara de Tony. Estaba tenso. Apretaba su vaso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando todos salieron al patio, él me llevó a un rincón apartado. ¿Te crees bonita?, me dijo con furia contenida. ¿Intentas llamar la atención? Yo no entendía de qué hablaba. Tú eres mía, insistió. ¿Me oyes? Mía.
No te quiero viendo a nadie más. ¿Qué significaba eso? ¿Desde cuándo un hermano posee a su hermana? Desde ese instante, su mirada cambió. Era distinta. Ya no era la de un hermano. Era la de alguien que pensaba que yo le pertenecía. El punto de inflexión llegó una tarde calurosa de diciembre, cuando mi madre no estaba en casa y mi padre había salido a trabajar. Él aprovechó que estábamos solos y trató de imponer su fuerza una vez más. Yo reaccioné distinto aquella vez. Me defendí con todas mis fuerzas, grité, pataleé y arañé como nunca antes. ¿Ahora te crees valiente?, dijo entre burlas. Tendré que darte una lección. Aquella lección fue tan brutal que apenas pude moverme después. Cuando todo terminó, me quedé en la cama sin fuerzas, con la vista nublada y sin poder incorporarme. Mi madre me encontró así, tendida entre las sábanas desordenadas. Su grito retumbó en toda la casa. Me abrazó temblando, como si hubiera despertado de un letargo profundo. Perdóname, hija, decía una y otra vez. Perdóname por no haber hecho nada antes. Me ayudó a levantarme y me lavó con el mismo cuidado con el que lo hacía cuando era niña. Después preparó una maleta pequeña con ropa para las dos. Nos vamos, dijo con firmeza. ¿A dónde, mamá?, le pregunté sin entender. No lo sé, pero no podemos quedarnos. Cuando estábamos por salir, mi padre apareció en la puerta. Iba ebrio como de costumbre y al vernos con las maletas, comprendió todo en un instante. ¿Qué es esto?, dijo con voz ronca. Mi madre intentó explicarle, entre llanto y palabras entrecortadas. Le mostró mis brazos marcados, le habló con desesperación, pero él simplemente ignoró todo. Tony apareció detrás de él. ¿Es cierto?, le preguntó su padre. Tony encogió los hombros. Jessica inventa cosas. Ya sabes cómo son las mujeres, se hacen ideas por todo. Mi padre lo miró por un instante, luego giró hacia mi madre y la empujó al suelo con violencia. Deja de protegerla, gritó. Si te quieres ir, vete. Pero la niña se queda. Alguien tiene que limpiar esta casa. Mi madre me miró con ojos rotos. Era como si en ese instante hubiera abandonado toda esperanza. Dejó caer el bolso y regresó a su habitación sin decir nada más. Yo me quedé. Las visitas nocturnas continuaron. Las agresiones se repitieron una y otra vez. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la misma niña que se callaba con miedo. Había aprendido a soportar. Había desarrollado la coraza que se forma cuando todo a tu alrededor se derrumba. Mi salud comenzó a empeorar. Ya no comía bien, vivía en silencio, me convertí en una sombra dentro de esa casa. Entonces, en los primeros días de enero, comencé a sentirme extraña. Un malestar constante me obligaba a ir al baño con urgencia. Pensé que era un resfriado o algún alimento mal digerido. Pero los síntomas persistieron. Pasaron los días y noté que algo no estaba bien. Las mañanas eran cada vez más difíciles, las náuseas no cesaban. Mi cuerpo estaba diferente. Mis ciclos se alteraron. Intenté ignorarlo, pero no pude. Un martes de febrero, mientras estaba en el baño, comencé a hacer cuentas. Los días, los meses. Todo apuntaba a una sola posibilidad. No quería aceptarlo. Me senté en el suelo frío con la mente en blanco. La ansiedad me hizo volver a vomitar. No era una enfermedad común. Era algo más. Algo que lo cambiaría todo. Tenía apenas 14 años. Y dentro de mí, una nueva vida comenzaba a crecer. Me aterraba decirlo en voz alta. ¿Cómo podía contárselo a alguien si ni siquiera era capaz de pronunciarlo mentalmente? Sabía que mi madre no podría ayudarme. Ella ya lo sabía todo antes y no había hecho nada. Mi padre me acusaría de haberlo buscado. Tony seguiría actuando como si nada. Así que decidí callar. Pasaron 3 meses y cada día era más difícil ocultarlo. Mi cuerpo cambiaba rápidamente. Usaba ropa amplia, camisas grandes, vestidos largos. Me ataba trapos firmes alrededor del vientre para disimular la forma. Pero el cuerpo tiene su verdad y no tarda en delatarla. Una mañana de marzo, mi madre entró en mi cuarto sin avisar y me encontró cambiándome. Sus ojos se posaron en mi vientre redondeado. No dijo nada al principio. Solo se quedó en silencio, pálida, con la boca entreabierta. Jessica, susurró.
Me eché a llorar. Un llanto profundo, diferente al de otras veces. El llanto de alguien que por fin suelta un peso insoportable. Yo no lo quería, mamá. Te juro que no lo quería, dije entre sollozos. Ella me abrazó fuerte, por primera vez en años. Lloramos juntas en el suelo. Dos mujeres rotas por la misma desgracia. Hay que decírselo a tu padre, dijo de pronto. Sus palabras me paralizaron. No, mamá, por favor. Me va a matar, suplicaba yo. ¿Y qué quieres que haga? Respondió. Esto ya no se puede esconder. Y tenía razón. La barriga ya era evidente y cada semana sería más difícil ocultarla. Acordamos esperar un poco más. Ella también tenía miedo. A escondidas comenzó a cuidarme. Me preparaba tés para las náuseas. Me daba de su ración de comida. Me aplicaba aceites para las marcas en la piel. Tony seguía merodeando. Parecía no notar nada. O fingía no notar. Como si su vida siguiera igual mientras la mía se desmoronaba. A medida que mi cuerpo crecía con ese secreto dentro, la desesperación se hizo insoportable. Era abril y ya no podía ocultar la barriga ni con los vestidos más amplios ni con el chal que llevaba incluso en el calor sofocante de Tennessee. En la escuela inventé un dolor de espalda para justificar mi postura encorvada. Los profesores fingieron creerme, pero en casa la mentira se hacía cada vez más frágil. Una noche de mayo todo se vino abajo. Mi padre regresó más borracho que nunca, gritó por la cena y rompió 2 platos de un manotazo. Hasta Tony, su hijo preferido, no pudo calmarlo. ¿Dónde está esa Jessica? Bramó. Yo estaba en mi habitación acurrucada, abrazando mi vientre con el chal. Pero él pateó la puerta y entró. Sus ojos recorrieron mi cuerpo y se detuvieron en la barriga. Quítate ese trapo, ordenó con voz baja y cortante. Con las manos temblorosas lo solté. Quedé expuesta, con 5 meses de gestación claramente visibles. El silencio fue peor que un grito. Su cara se volvió roja, luego morada. ¿De quién es? Preguntó entre dientes. Abrí la boca, pero no salió nada. Te estoy hablando. ¿De quién es este niño? Mi madre intentó intervenir. John, cálmate, dijo ella. Él la abofeteó sin mirarla. Cállate. Volvió a mí. Siempre supe que no servías para nada. ¿Quién fue? ¿El chico de la tienda? ¿El del carnicero? ¿Cuántos fueron? Cada palabra era como un golpe. Papá, no fue, alcancé a decir. No me llames padre, escupió. En ese momento Tony entró. Vio la escena y la comprendió de inmediato. Pero en lugar de miedo o vergüenza, vi ira y cálculo en su rostro. La he visto con Mike en la gasolinera, dijo tranquilamente. Te lo advertí y no me hiciste caso. El simple nombre de Mike desató la furia total de mi padre. Voy a matarlo, gritó tambaleándose hacia la puerta. Tony fue tras él, no para detenerlo sino para reforzar su historia inventada. Me quedé sola con mi madre. Ella me miró con pena y desesperanza. ¿Por qué ocultarlo habría cambiado algo? Preguntó. Yo estaba demasiado cansada para responder. Sabíamos que era inútil. En las semanas siguientes mi padre difundió por todo el pueblo que el empleado de la gasolinera había destruido la inocencia de su hija. La familia del muchacho negó todo pero no sirvió de nada. En 2 semanas se fueron del pueblo huyendo de los chismes y las amenazas. Yo me convertí en la paria oficial de la familia. Mi padre se negó a reconocerme. Mi madre me cuidaba en secreto. Tony emergió como el héroe que había intentado alertar a nuestro padre. Pero de noche seguía entrando en mi habitación, aunque con menos frecuencia. Este niño me pertenece, me murmuraba. Junio pasó lentamente y julio fue aún más duro. Mi abdomen era enorme y el bebé se movía mientras yo me marchitaba por dentro. Dejé de ir a la escuela. Estaba confinada en casa. Mi padre decía que se negaba a pasar vergüenza por mi culpa. Solo me permitía asistir a misa, para exhibir mi pecado ante los demás. Las mujeres de la iglesia cuchicheaban, me señalaban. Yo rezaba no por perdón sino por fuerza y por una salida. En agosto, con 8 meses de gestación, apenas podía caminar con los pies hinchados y la espalda dolorida. Mi madre, que también ayudaba como comadrona cuando no lavaba ropa, me preparó para el parto. Va a ser difícil, me dijo. Eres muy joven, pero lo lograremos.
Parecía que ese niño, a la vez hijo y sobrino, era una carga que compartíamos. Cuando salió el sol de una mañana de septiembre, comenzaron las contracciones. Primero un dolor en la espalda, luego en el abdomen. Sentí un líquido tibio bajar por mis piernas. La bolsa se había roto. Llamé a mi madre, que corrió a mi lado. «Es hoy», dijo. Las horas siguientes fueron una mezcla de dolor y caos. Mordía un trozo de tela para ahogar los gritos y no despertar a los hombres de la casa. Mi madre calentaba agua, preparaba paños y me susurraba palabras de aliento. «Respira, ya casi termina». Pero no terminaba. El bebé estaba de nalgas y ella intentaba girarlo con sus manos expertas, sudando y rezando en voz baja. El trabajo se prolongó durante 16 horas que parecieron eternas. Cuando por fin nació, yo ya no tenía fuerzas. «Una vez más, Jessica, una más», insistió mi madre. Con un último esfuerzo salió un niño pequeño pero perfectamente formado, de cabello oscuro y piel clara. Al abrir los ojos, eran verdes, idénticos a los de Tony. Mi madre cortó el cordón, lo limpió y lo envolvió en un paño suave. Cuando lo puso sobre mi pecho, sentí algo inesperado. Un amor devastador, puro e incondicional. Ese ser diminuto no tenía culpa de nada. Era inocente y merecía protección. «¿Cómo lo vas a llamar?», preguntó mi madre. Antes de que respondiera, la puerta se abrió y entraron mi padre y Tony. Vieron al bebé y me vieron a mí, tumbada, agotada. «Es un niño», anunció mi padre con una fugaz expresión de orgullo. «Un hijo siempre es un hijo». Tony se acercó, miró al bebé y se detuvo en sus ojos verdes. «Es guapo», comentó con una sonrisa que no era de remordimiento sino de posesión. Ese bebé era la prueba visible de su poder. «Se llamará Chaos», dijo mi padre. «Chaos Randall. El certificado de nacimiento solo llevaría mi nombre». En los días siguientes la casa se volvió extraña. Mi padre fingía indiferencia. Mi madre nos cuidaba a los dos. Tony merodeaba, observaba al bebé mientras mamaba, le cambiaba los pañales. A veces intentaba cogerlo y yo me tensaba entera. «También es mío», murmuró una vez cuando estábamos solos. «No», respondí con firmeza. «Es mío». Pero en esa casa nada era realmente mío. Ni mi cuerpo, ni mi hijo, ni mi vida. Mi leche tardaba en bajar y Chaos lloraba de hambre. Mi madre, desesperada, intentaba ayudarme con infusiones y masajes. Pero era como si mi cuerpo rechazara nutrir al bebé concebido en medio del sufrimiento. Entonces intervino la señora Johnson, la vecina. Apareció con un bote de leche en polvo diciendo que le sobraba de sus nietos. Era mentira, lo había comprado para nosotros. Presentó la leche de manera que mi padre no pudiera rechazarla sin quedar como insensible. «Acéptala, John», insistió. «Es para el niño». Así Chao sobrevivió a los primeros meses con la leche que nos daba la vecina y la ropa que aparecía misteriosamente en la puerta. Pero la situación en casa se deterioraba. El alcoholismo de mi padre aumentó. Los malos tratos se intensificaron. Tony empezó a decir en voz alta que cuando el niño creciera sería igual que él. Que le enseñaría todo. Que sería su cómplice. El miedo que sentí entonces fue mayor que cualquier golpe. Yo no iba a permitir que mi hijo repitiera ese patrón. Fue en ese momento crucial cuando comencé a planear nuestra huida. Las semanas siguientes fueron de silencio y planificación. Yo fingía obediencia y docilidad mientras en mi cabeza iba trazando un mapa para salir de esa casa. Mi madre, aunque asustada, se convirtió en mi aliada. «Cuando llegue el momento, no mires atrás», me dijo un día mientras tendía la ropa. «Solo agarra al niño y corre». Comenzamos a guardar pequeñas cosas sin que mi padre ni Tony lo notaran. Dinero de la venta de pan que hacía mi madre en la iglesia, pañales donados, 2 mantas viejas. Cada centavo era un paso hacia la libertad. En diciembre, cuando Chaos tenía 3 meses, se presentó la oportunidad. Mi padre anunció que iría con Tony a visitar a un amigo en un pueblo vecino. Saldrían de madrugada y regresarían tarde en la noche. Nos quedábamos solas todo el día. Apenas se cerró la puerta, mi madre me miró con decisión. «Es ahora», susurró. Yo recogí al niño, tomé la bolsa que ya estaba lista y salimos sin hacer ruido. No había un plan claro, solo la necesidad de escapar. Caminamos varios kilómetros hasta la carretera principal. Una camioneta vieja se detuvo. Era el pastor del barrio de mi abuela, un hombre de manos callosas que nos conocía de vista.
Nos subió sin hacer preguntas. Nos llevó hasta la iglesia de su comunidad y allí nos refugió. Durante semanas dormimos en un cuartito detrás del altar, entre bancos y Biblias. Yo daba de comer al niño y ayudaba a limpiar mientras mi madre cocinaba para los voluntarios. Fue la primera vez en años que sentí que podía respirar sin miedo. Pero la tranquilidad duró poco. Un día apareció un policía en la iglesia con un papel en la mano. Decía que mi padre había denunciado la desaparición de su hija descarriada y su nieto. El pastor le explicó que estábamos allí por voluntad propia, que éramos mayores y que nadie nos tenía secuestradas. El policía, incómodo, dijo que no podía obligarnos a volver. Aún así, dejó claro que mi padre sabía dónde estábamos. El miedo regresó como un golpe al estómago. El pastor organizó entonces un viaje más largo. Nos consiguió pasajes de autobús a otra ciudad, donde vivía una prima lejana de mi madre. Allí estarán a salvo, nos aseguró. El día que subimos al autobús, mi madre me apretó la mano tan fuerte que casi me la rompe. Yo sostenía a Chaos contra mi pecho, envuelto en la manta azul. Mientras el autobús se alejaba, vi por la ventanilla el horizonte del pueblo perderse y con él, una vida entera de dolor. En la nueva ciudad empezamos de cero. Mi madre trabajó como limpiadora y yo como ayudante en una panadería. El dueño era un hombre amable que nunca hizo preguntas. Poco a poco, con paciencia, construimos algo parecido a un hogar. Chaos creció sano y sonriente, ajeno al pasado que nos había marcado. En las noches, cuando él dormía, yo escribía en un cuaderno todo lo vivido. Necesitaba sacarlo de mi cabeza para no enloquecer. Esas páginas se convirtieron años después en las bases de esta historia que hoy comparto. Pasaron décadas. Chao se convirtió en un joven responsable, estudioso, con ojos verdes que ya no me producían miedo sino orgullo. Le conté la verdad cuando cumplió 18 años. Lloró, me abrazó y me dijo, no soy él, mamá. Nunca seré como él. Yo también lloré. Era la primera vez que sentía que el ciclo se rompía de verdad. Mi madre murió en paz, sabiendo que su nieto había crecido lejos de la violencia. Y yo, ahora con 73 años, sigo aquí, escribiendo en este porche caluroso, con las manos arrugadas y el corazón todavía latiendo. No cuento esto para dar lástima. Lo cuento porque sé que hay otras como yo. Niñas, adolescentes, mujeres atrapadas en un infierno doméstico del que creen que no se puede salir. Sí se puede. Con ayuda, con valor, con pequeños pasos. Tal vez te tarden años, como a mí, pero un día despertarás en un lugar distinto, con la luz entrando por la ventana y el aire fresco en los pulmones. Ese día comprenderás que sobreviviste, que eres libre, y que tu historia, por muy dolorosa que sea, puede convertirse en una voz para las que todavía no pueden hablar. Yo soy Jessica Randall. Esta es mi verdad. Y aunque mis cicatrices no desaparezcan, ya no me definen. Hoy las uso para construir un puente hacia otras vidas. Para decirte a ti, que estás leyendo esto, que no estás sola.